Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos, y bueno, todos los que están sintonizando en esta hora, esta transmisión. Vamos a tener ese tiempo muy especial con el Señor, tiempos de refrigerio, y vamos a iniciar con una oración. Así que en sus hogares, donde sea que estén, que nos ven, voy a pedirles pues que clamemos al Señor, oremos al Señor y bendigamos su nombre. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por esta hora. Te agradecemos, Señor, porque a esta hora, Señor, de la tarde, de la noche, hemos sabido, Señor, que es por tu misericordia, porque estamos en pie, porque estamos con vida, porque podemos respirar. Te agradecemos, Señor, por todas esas bendiciones que tú has derramado sobre nosotros, sobre nuestras naciones, sobre nuestros hijos, sobre todas las personas, Señor, que están a cargo nuestro. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que eres tú que tiene el control de nuestras vidas, y pedimos, Señor, que seas tú guiándonos cada día a hacer tu voluntad. Iniciamos este tiempo, Señor, poniéndonos en tus manos y pidiendo, Señor, bendición para todos aquellos también que sintonizan en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, hermanas, amigos también que nos ven. Voy a pedirles que abran sus Biblias, los que tienen Biblias a la mano, los que tienen Biblias en sus hogares, pues vaya, búsquela y vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo del 46 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y él enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, como tema para esta hora tenemos: ¿qué quieres que te haga? Una palabra, una frase que Jesús usó para hacer un milagro en la vida de un hombre. Hablemos de Jericó, hermanos. Jericó sabemos que era una ciudad, y bueno, para los que no están, los que no conocen muy bien, les voy a decir más o menos. Jericó era una ciudad que era fortificada, se le conocía como la ciudad de las palmeras. Era una ciudad muy bonita. Esta ciudad era por donde tenían que pasar los peregrinos. Mucha gente pasaba por Jericó porque debía de pasar por ahí para llegar a Jerusalén. Recordemos que para este tiempo en que fue sucedido este milagro de Bartimeo, se acercaba la fiesta de las Pascuas, que era una de las fiestas de los judíos más solemnes. Por lo tanto, muchos que estaban o vivían en otras ciudades o lejos de Jerusalén, se reunían en Jerusalén para celebrar esta fiesta. Por lo tanto, muchos pasaban por estas ciudades, incluso algunos viajaban de día, y al llegar a Jericó o a las ciudades cercanas a Jerusalén, se quedaban en esos lugares a dormir para continuar su viaje de día. Y dice la palabra de Dios en el versículo 46: entonces vinieron a Jericó. Anteriormente a esto, Jesús estaba en otros lugares, en unas zonas bajas. Jericó se encontraba en una altura intermedia hacia Jerusalén, y Jesús debía subir y pasar por medio de Jericó hasta llegar a Jerusalén. Dice que vinieron, y al salir se encontraron con una gran multitud, y estaba un hombre junto al camino, estaba un hombre sentado junto al camino. ¿Quién era Bartimeo? En este versículo habla acerca de un hombre, y aunque dice que era un ciego, habla de
que era el hijo de un hombre que se llamaba Timeo. Bar significa hijo, Timeo, Bartimeo, hijo de Timeo. Por lo tanto, no conocemos, o la Biblia no especifica el nombre natural de este ciego, pero habla acerca de que era un ciego, aparte de ciego, era mendigo. Y para los judíos, como lo podemos haber leído en otras historias, cuando Jesús hacía milagros también a los ciegos, en un caso se le presentan a Jesús y le dice: ¿quién pecó, o sus padres, por haber nacido ciego? Y Jesús dijo: ni sus padres ni él han pecado, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Lo usaban como si el tener una ceguera significaba una maldición o un castigo por haber pecado, ya sea por los padres o por los hijos. En el caso de Bartimeo, tampoco la Biblia menciona cuál era el motivo de su ceguera, pero sí era necesaria esta historia que estuviera plasmada en la escritura, porque era necesario también dejar en claro el milagro que Jesús iba a hacer antes de pasar a Jerusalén. Era ciego, era visto de menos por la sociedad, porque era un hombre que estaba junto al camino todos los días, en la misma situación, en la misma circunstancia. Era un hombre que estaba aguantando el sol de día, el frío en la noche, y tal vez sentado en las piedras, tal vez sentado en el suelo, pero siempre en el mismo lugar, junto al camino. Todos los días para él eran iguales, todos los días para él era la misma situación. Tal vez tendía su capa en el suelo y esperaba que la gente le arrojara alguna limosna, alguna moneda, que alguien tuviera compasión de él y le diera un poco para comer, o que le diera algo, o que tal vez le tendiera algún abrigo encima. Pero ahí estaba siempre, todos los días. Para él todos los días eran lo mismo. Solamente que él no se imaginaba que iba a pasar algo muy especial, y este día que Jesús decidió pasar por ese lugar, tenía que pasar Jesús por ese lugar, era el día en que iba a ser el día de la liberación para él. En el versículo 47 dice que él estaba ahí y oyendo que era Jesús de Nazareno, el Nazareno. Él, al escuchar, a pesar de que estaba ciego, él tenía muy agudizados sus otros sentidos, y al escuchar tal vez el ruido de la gente que venía caminando, otros corriendo, tal vez los niños ahí haciendo fiesta porque Jesús estaba pasando por ahí. Anteriormente Jesús había estado bendiciendo a los niños, anteriormente Jesús había estado orando por los niños, y por lo tanto también Jesús era buscado por los niños, porque él amaba a los niños. Cuando el ciego escuchó, supo que el Nazareno estaba pasando por ahí, se alegró, porque pensó: es el día de la liberación, es el día en que él podía ser sano. Dice la palabra de Dios que él, al darse cuenta que era Jesús, empezó a dar voces. Escuchaba que era Jesús el que iba pasando por ahí y comenzaba a dar voces. Al oír Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, él comenzó a dar voces, él comenzó a clamar. Y es muy importante o muy interesante entender que este hombre, Bartimeo, había reconocido, a pesar de no ver, había reconocido que si era Jesús el Nazareno el que iba pasando por ahí, era el hijo de David. Lo reconoció como rey, lo reconoció como el Mesías. Él había escuchado las historias, él había estado siguiendo la vida de Jesús, por lo menos durante el tiempo de su ministerio, a pesar de estar lejos, porque Jesús no había pasado por Jericó, pero la fama de Jesús se había extendido por toda la nación, porque Jesús comenzó a hacer milagros y él no paraba de hacer milagros, y todos los días hacía milagros y muchos enfermos se sanaban, y las escrituras hablan de aquellos que venían ante él y que traían los enfermos ante él, y siempre había alguien
Cuando había una necesidad, tenía gente cerca para que les ayudaran a llegar a Jesús, o simplemente Jesús llegaba hacia ellos. Y reconoció Bartimeo que este Jesús Nazareno era el hijo de David. Entonces comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Reconoció que aunque él era un ciego, mendigo junto al camino, miserable, había alguien que pasaba por ahí que podía ayudarle. En el versículo 48 dice que muchos le reprendían para que se callara, porque sentían tal vez que interrumpía, o sentían a lo mejor de que no era necesario que este hombre fuera sanado. Muchos piensan eso. Muchos, a veces cuando nosotros queremos acercarnos a Jesús o clamamos a Jesús, muchas voces se levantan y nos dicen que nos callemos, o que nos quieren debilitar o impedir que nosotros lleguemos a Dios. Sé que podemos sentirnos identificados, que cuando queremos más buscar a Dios pasa algo en nuestro alrededor que impide y quiere robarnos la fe, que quiere impedirnos que crezcamos y que estemos en la presencia de Dios, o que estemos en comunión con Dios. Este hombre empezaba a dar voces y la gente comenzaba a callarlo. Gritaba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y la gente comenzaba a callarlo. Él reconocía su necesidad, él sabía lo que quería era ser sano. Y basado en esa necesidad es que él gritaba y clamaba. Para otros no era tan importante que un ciego fuera sanado. Jesús al final se dirigía a Jerusalén para cumplir lo que debía hacer. Donde Jesús había hablado con sus discípulos y les había dicho que era necesario que él fuera a Jerusalén y ser escarnecido y ser entregado y ser crucificado y morir por la humanidad. A lo mejor en ese momento la gente no estaba pensando en eso, sino que estaba pensando en los panes y los peces. Pero estaba este ciego que lo que él deseaba era la sanidad. Un milagro. Creo que todos hemos buscado a Dios en oración porque hemos tenido la necesidad de un milagro de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo hemos buscado a Dios? ¿Cómo hemos venido delante de Dios? ¿Cuál ha sido nuestra disposición delante de Dios al presentarle nuestra necesidad? Porque la de este ciego era muy difícil. Era difícil porque aparte de que se encontraba ciego, aparte de que era miserable, aparte de que no tenía nada, no tenía a alguien que le pudiera guiar hasta donde estaba Jesús, tal vez algún familiar que le guiara hasta donde estaba Jesús, él escuchaba y gritaba esperando que Jesús le viera, esperando que Jesús le escuchara. Pero no tenía nadie que le agarrara de la mano y lo llevara hasta donde estaba Jesús. Dice Bartimeo, hijo de Timeo, pero no dice que su padre estaba ahí con él. Si su padre hubiera estado ahí con él, le hubiera tomado de la mano y le hubiera llevado hasta Jesús, o hubiese ido él corriendo a buscar a Jesús para que viniera a sanar a su hijo. Las personas se levantaron y dijeron que se callara. Nosotros conocemos cuál es nuestra necesidad de Dios. Tal vez mi necesidad no es la misma que la suya, tal vez su necesidad no es la misma que la de su familia o de sus amigos, pero que todos somos necesitados de Dios, eso es seguro. Y que Él conoce las intenciones de nuestro corazón, eso es seguro. Aunque muchos querían callarlo, aunque muchos querían que Jesús no perdiera tiempo, porque para ellos tal vez Jesús perdería tiempo sanando a un ciego, era la obra de Dios la que iba a ser manifestada en esa hora. La gracia de Dios. Fue la gracia de Dios la que permitió que este hombre pudiera recibir la sanidad. Dice su palabra que Jesús se detuvo. ¿Qué puede ser tan importante para que Jesús se detenga? Jesús sabía para dónde iba
y que toda la gente le seguía, ¿qué podía ser tan importante para que Jesús se detuviera? Había una oveja, y dice la palabra de Dios que él había venido a salvar lo que se había perdido. Estaba Bartimeo ahí necesitado de Jesús, y Jesús iba a hacer la obra en la vida de Bartimeo. Entonces Jesús, deteniéndose, dice su palabra, mandó llamarle, mandó que lo trajera. ¿Quién fue por Bartimeo? Probablemente fue uno de sus discípulos o de los que estaban cerca de Jesús. Y llegó hasta donde estaba Bartimeo y le dice: ten confianza, te llama. Ten confianza, Jesús te llama. Ten ánimo, Jesús te llama. Él clamaba a pesar de que la gente le decía que se callara. Dice su palabra que él clamaba más. Y el hecho de no perder esa fuerza que tenía en su corazón del deseo de ser sano o de estar cerca de Jesús, esa perseverancia que tuvo hizo que Jesús se detuviera. La importancia para Jesús de detenerse no era para que otros vieran que él podía seguir haciendo milagros y milagros tras milagros, sino que era necesario que este hombre recibiera la vista. Ten confianza, te llama. Dice la palabra de Dios, y voy a leerles en Salmos capítulo 18, versículo 6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. A veces oramos una o dos veces o tres veces y nos desesperamos y decimos: Dios no nos oye. Yo no sé cuánto tiempo usted ha estado orando por algo, yo no sé cuán grande sea su necesidad y cuánto tiempo usted haya dedicado a pedirle o a clamar a Dios. Pero su palabra dice que si usted está angustiado, que si usted invoca el nombre de Dios, que si usted clama, el Señor le va a escuchar. Y podemos esperar, sí, que Dios nos responda y concedernos lo que nosotros le pedimos, o podemos escuchar no, porque no es la voluntad de Dios, pero la respuesta de Dios la tendremos siempre. Para todo aquel que clama, para todo aquel que invoca el nombre de Dios, y si está en la angustia, Dios escucha. Salmo 34, capítulo 5, versículo 15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Para aquel que es justificado, los ojos de Jehová no se apartan de los justos. Los ojos de Jehová están siempre sobre los justos. Su palabra dice: sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender el camino en que debes andar. Los ojos de Jehová están sobre usted. Los ojos de Jehová están sobre mí. Sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender el camino que debes andar. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y a mi clamor están atentos sus oídos. Busque a Dios, clame a Dios, crea que Él que tiene el poder, crea que Él puede darle la sanidad, puede darle la salud, puede darle lo que usted le pide con fe. Dice su palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero la oración que se hace eficazmente, la oración eficaz del justo, puede mucho. Y la fe mueve la mano de Dios. Hebreos 4:16 también dice su palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que estaba pasando con este hombre, con Bartimeo, era algo que él no lo esperaba en los días anteriores. Sí había escuchado de Jesús, sí había escuchado del poder de Jesús, pero no había tenido la oportunidad de estar cerca de Jesús. Y ahora era el momento de acercarse a Dios, de creer, porque el tiempo del oportuno socorro se había llegado también para Bartimeo. Llegó el tiempo en que él recibiría la bendición que tanto había esperado. El ciego le responde de una manera al instante. Cuando le dijeron: ven,
ten ánimo o ten confianza, Él te llama. Lo que este ciego hizo fue levantarse rápidamente. La incapacidad que tenía era su ceguera. La incapacidad física que tenía era una ceguera, mas no tenía otra dificultad y él podía pararse. ¿Sabe qué pasa, hermano o amigo? ¿Qué pasa con nosotros muchas veces? Es que si tenemos una dificultad pero nos quedamos sentados. Tenemos una necesidad pero nos quedamos sentados. Y es cierto que Dios conoce las necesidades que tenemos antes que se las pidamos. Pero es necesario que nosotros actuemos, que nosotros nos levantemos, que nosotros vayamos a Jesús y que nos acerquemos y que no nos quedemos esperando. Lo que él hizo fue levantarse de una manera rápida. Dice que él se levantó y dejando su capa, arrojando su capa, fue hacia Jesús. ¿Qué significaba la capa? Y yo sé que muchos han escuchado sobre esto de qué significaba arrojar la capa. Para Bartimeo significaba dejar aquello con lo que se protegía del sol, con lo que se protegía del viento, con lo que se protegía de la lluvia, con lo que se protegía del frío. Una capa. Con la capa con la que probablemente se sentaba en el suelo o donde la gente llegaba y le tiraba sus limosnas y caía ahí en la capa las monedas. Para él probablemente era todo la capa. Al tirarla, él entendía que no la iba a necesitar más. Porque si Jesús le llamaba, significaba que no la iba a necesitar más. Si Jesús le llamaba, sabía que tenía tenía la sanidad, la liberación y la salvación que Jesús le iba a dar y que no era necesario seguir amarrado a una capa. Lo que pasaba con otros hombres que seguían a Jesús era que dejaban todo para seguir a Jesús. La Biblia habla acerca de Pedro, Jacobo, Juan, aquellos que estaban pescando y otros remendando sus redes, otros estaban trabajando y haciendo todas las cosas que naturalmente hacían en el día. Pero cuando Jesús pasó por donde ellos y les dijo que lo siguieran, dejaban todo y seguían a Jesús. Un hombre se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: todos los mandamientos conoces. Y él le dijo: todos los he cumplido desde mi juventud. Pero había algo que le había hecho falta. Cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme tomando tu cruz. Para este muchacho, para este joven, era difícil abandonarlo todo porque tenía muchos bienes, muchas riquezas, muchas posesiones. Y Jesús sabía cuál era el deseo de su corazón. Y Jesús sabía que este hombre no le iba a seguir por el amor a las riquezas. Este era uno de los que no tenía el valor de dejar todo lo que tenían para seguir a Jesús. Ahora Bartimeo tenía poco, pero era todito lo que tenía y estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. La capa de Bartimeo era todo para Bartimeo, pero ya con Jesús haciendo la obra en él, no era necesaria más la capa. Dice el versículo: cuando éste llegó donde Jesús, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Yo sé que puedo preguntar y sé que puede usted responder en su interior, en el interior de su casa. ¿Qué es lo que quiere que Jesús haga? ¿Qué es lo que yo quiero que Jesús haga? ¿Qué es lo que yo necesito que Jesús haga? Tenemos tan fresco en nuestra mente para poder decir: yo necesito sanidad. Déjeme decirle que Dios le puede sanar. Yo necesito restauración familiar. Déjeme decirle que Dios le puede restaurar. Usted puede decir: yo necesito encontrar un trabajo estable. Déjeme decirle que Dios le puede dar estabilidad laboral. Que si usted tiene deudas, Dios le puede dar la libertad para salir de esas deudas. Que si usted lo que quiere es encontrar a alguien que está desaparecido, déjeme decirle que también Dios tiene el poder para hacer que esa persona aparezca. Que si hay alguien que está secuestrado, también Dios tiene el poder para hacer regresar a casa a esas personas que están en otros lugares privados de libertad. Que si hay alguien en prisiones, déjeme decirle también que Dios tiene el poder para darle la libertad.
Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer para recibir lo que Dios nos va a dar? No porque tengamos para pagarle, sino que porque debemos demostrar un corazón agradecido. Es porque también está en nuestras manos el hacer algo, porque es para beneficio nuestro también. Cuando llegó donde Jesús, le dijo: Señor, que recobre la vista. Cuando Jesús se le acercó a otro hombre que tenía un problema, que era cojo, se le acercó, le dijo: ¿qué es lo que quieres? Y el hombre le dijo: quisiera meterme al estanque, porque cuando el ángel baja y toca las aguas y el agua es removida, yo estoy en el lugar indicado, pero no logro llegar a tiempo porque otro desciende antes que yo y es sano, yo tengo que seguir esperando turno. Estaba hablando con Jesús, estaba hablando con el maestro, estaba hablando con el que tenía poder para darle la sanidad, pero lo que él quería era bajar al estanque y ser sano por medio de las aguas que eran movidas por el ángel. Bartimeo lo que le dijo fue esta vez: Señor, que recobre la vista. No le dijo: Señor, quiero tener una casa donde vivir, o quiero que alguien esté conmigo, mi familia esté conmigo. Señor, que recobre la vista. Le pidió a aquel que tenía el poder para darle la sanidad, le pidió a aquel que era el único que podía darle la sanidad. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Él estaba confiado. Desde que escuchó que era Jesús el Nazareno, de donde decían: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? De donde decían: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Él sabía que Jesús Nazareno podía darle la libertad. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Si leemos despacito, dice: Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Primero lo salvó y enseguida recobró la vista. En la voluntad de Dios estaba darle la salvación a Bartimeo, por la fe que tuvo Bartimeo. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. El milagro no solamente fue la sanidad, el milagro fue que también había sido salvo, había recibido la salvación y la sanidad, y en agradecimiento le seguía en todo el camino y le agradecía. Y así como éste dejó su capa para seguir a Jesús, así como la samaritana dejó su cántaro para ir a predicar, es necesario que también nosotros dejemos muchas cosas que nos detienen para seguir a Jesús y recibir nuestros milagros. Jesús sigue haciendo milagros. El tiempo de los milagros no pasa, porque si usted puede hablar y respirar, entienda que eso no es porque usted lo merece, no es porque yo lo merezco, es por la misericordia de Dios. Así como aquel hombre de quien tuvo misericordia cuando le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, así también Él tiene misericordia de nosotros, y nuevas son cada mañana sus misericordias. Reconozcamos a Jesús, reconozcamos que Él merece toda la gloria, y así como Bartimeo reconoció que era el rey, porque al decirle hijo de David le estaba diciendo: reconozco que eres rey, del linaje de David eres rey. Ten misericordia de este menesteroso, de este ciego, de este mendigo. Usted puede decirle, yo puedo decirle: Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí que soy pecador, y sáname, y sálvame, y restáurame. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus oídos atentos al clamor de ellos. Vamos a darle gracias a Dios por este momento, y luego vamos a orar por las peticiones que tenemos, por todas las personas que están mandando sus peticiones
tengan fe, tengamos paciencia, tengamos ánimo, tengamos confianza, porque Él es el que nos puede sanar, nos puede liberar, nos puede dar la paz que necesitamos en nuestro corazón. Probablemente usted no tenga necesidad de ningún bien, probablemente usted lo tenga todo. Económicamente tal vez usted tenga una vida estable, pero todo hombre necesita a Jesús en su corazón. Todo hombre necesita tener a Jesús en su corazón. Y si ya tiene a Jesús en su corazón, pues usted es fortalecido en el Señor, y cualquiera que sea la necesidad, usted sabe que Él escucha y que Él responde, y conforme a su voluntad nos da lo que nosotros necesitamos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos das el ánimo de buscarte, Señor, el ánimo de venir delante de ti y poner delante de ti nuestras cargas, nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder buscarte de corazón, porque sabemos que es lo que tú ves, es lo que tú buscas, un corazón contrito, un corazón humillado, y sabemos que no lo desprecias, Padre Celestial. En esta hora venimos orando porque conocemos las necesidades que hay en nuestro país, las necesidades que hay en nuestros hermanos, en todo el mundo, en nuestros amigos, Señor, vecinos, nuestros familiares. Sabemos que grande es la necesidad, sobre todo, Señor, la necesidad de conocer tu palabra, la necesidad de estar en comunión contigo. Padre, te pedimos por nuestras naciones, te pedimos, Señor, que seas tú obrando en la vida de los mandatarios, en la vida de las autoridades, Señor, de cada país, porque necesitamos de ti, Señor. Te pedimos sabiduría para estos gobernantes, te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, a través de ellos, a través de los consejeros de ellos, a través de sus familias, Señor, seas tú obrando, Padre, que tu voluntad sea vista, sea Señor, hecha en esta tierra. Padre, sabemos que cosas grandes, cosas malas vienen, y que debemos estar agarrados de tu mano, Señor, porque el día está cercano, el día del Señor está cerca, y debemos estar preparados. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a poder estar de tu mano. Ayúdanos, Señor, a buscarte y a clamarte cada día más, Señor, porque eres tú el único que nos puede mantener, eres el único que nos puede sostener. Necesitados estamos de ti. Ayúdanos a reconocer esa necesidad de ti. Y ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos las peticiones. Vamos a orar también. Petición por nuestro pastor general. Es por salud, por la situación de la política de El Salvador. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú obrando en la vida de nuestro hermano pastor Carlos Fuentes, que seas tú obrando en su vida, en su familia, Señor amado, en todas las situaciones difíciles que se le presentan. Te agradecemos, Señor, porque sabemos de que tú estás pendiente de él, que es tú quien lo mantienes en pie, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las necesidades, Señor. Eres tú quien le da fortaleza. Gracias te damos, Señor, por ese amor que Él tiene hacia nosotros, dándonos también la enseñanza de tu palabra, Señor, el amor que muestra hacia nosotros, el amor, Señor, que muestra hacia la gente que no te conoce, pero que Él ayuda, Señor, generosamente, buscando, Señor, el bienestar para los demás más que el de Él mismo. Dale salud, es un hombre fuerte, te pido que le des salud. Así la petición que Él tiene, Señor, por la situación política en El Salvador. Señor, tú sabes cómo llevas las situaciones en nuestro país, y te pedimos que seas tú dándole sabiduría, inteligencia, Señor, al presidente, a los diputados, a los gobernantes, a las autoridades. Señor, ten misericordia, te lo pedimos. Vicky Sosa pide oración porque sus hijos sean unidos. Oramos, Señor, por Vicky Sosa. Te pedimos, Señor, por esta madre que pide, Señor, por sus hijos.
para que haya unidad, para que ellos se puedan entender, para que ellos puedan amarse, para que puedan vivir su vida familiar, Señor, para que estén en paz. Que no conocemos, Señor, cuál sea la situación que están viviendo, pero su madre pide oración para que sus hijos se mantengan unidos. Señor, cuida a estos hijos. No sabemos si son jóvenes, niños, no sabemos si son adultos, pero te pedimos, Padre, te pedimos que tú obres en ellos y contesta la petición de su madre. Señor, tú escuchas las oraciones de los padres por los hijos. Tú escuchas, Señor, las peticiones de aquellas mujeres que se arrodillan de mañana, de noche, de mediodía a pedir, a clamar por la vida de su familia, por sus hijos. Y sabemos que así tú vas a responder a la petición de Vicky Sosa. Te agradecemos, Señor. Maricruz González también pide restauración de su familia. Gloria a Dios. Señor, tú eres el que tiene el poder para darle restauración a esta familia. Por Maricruz González, Señor, que está poniendo en tus manos esta situación familiar, una situación, Señor, que solo tú tienes el control. Padre, da humildad, Señor, en el corazón de esta familia, da tranquilidad en el corazón de esta familia y sobre todo, Señor, que el temor a ti no se aparte, Señor, de ellos. Sobre todo, Señor, que traten de estar unidos y que entiendan y que sepan, Señor amado, que tú lo que has venido a formar es una familia. Permítele, Señor, que sea restaurada esta familia. Yani Pérez pide también por su familia, petición también por todo el mundo que necesitan del Señor. Amén. Yani Pérez, Señor, te pido que también escuches las oraciones, la oración de tu hija Yani Pérez, quien está pidiendo, Señor, por su familia, que está pidiendo, Señor, que seas tú obrando en su vida, en toda su familia, Señor, y así por todo el mundo dice que necesitan del Señor. Sabemos que estamos necesitados de ti, Señor. La humanidad entera, Padre, necesita de ti. En esta situación en la que vivimos, Señor, que no podemos salir confiados a la calle por pandemia, por delincuencia, por tantos problemas que hay, Señor, que no hay seguridad. Debemos reconocer que te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor, y te pedimos por eso, que nos ayudes a entender que solamente de tu mano podemos tener la paz que necesitamos. La paz que este mundo necesita es la paz que tú das, la que no se pierde. Es la paz que a pesar de que hayan situaciones difíciles, el corazón está alegre porque eres tú, Señor, quien da la paz. Bendice la familia de Yani Pérez. El hermano Enrique Molina también pide por sanidad, por problemas de estreñimiento, por problemas estomacales y por sanidad de su esposa Leticia. Señor, nuestro hermano ha estado pidiendo, Señor, él ha estado pidiendo todos los días, él ha estado pidiendo cada día, Señor, y te pedimos que seas tú obrando en la vida de nuestro hermano Enrique Molina. Señor, que su cuerpo reciba la sanidad, que sea su voluntad, Señor amado, reciba la sanidad que Él está pidiendo desde hace muchos días. Señor, tú tienes el poder para darle la sanidad. Señor, tú sanaste a un ciego, tú has sanado, Señor, a personas que parecía tener enfermedades, Señor, incurables, y tú has puesto su mano sobre ellos y les has dado la sanidad. El hermano Enrique te está pidiendo, Señor amado, por sanidad de su cuerpo, por sanidad en problemas que ha tenido, Señor, desde hace mucho tiempo. Señor, tú puedes hacer la obra en él. Si tú quieres, tú puedes sanarle, tú puedes liberarle, Señor. Él te pide también por su esposa Leticia, que seas tú bendiciéndola, Señor, que seas tú guardándole, Señor, de todo peligro, protegiéndola de todo mal. Señor amado, este hombre confía en ti, este hijo tuyo confía en ti, Señor, y te ha orado y te ha clamado. Pedimos, ten misericordia de él, Señor. Elizabeth Herrera pide por Carla Dinabel Marroquín, que sea sana de asma bronquial. Señor, bendice la vida de Carla. Nuestra hermana Elizabeth Herrera está pidiéndote, Señor, por Carla. Señor, gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder orar unos por otros.
Y sé que nuestra hermana Elizabeth está en constante oración por Carla, por esta situación que tiene de salud. Y pedimos nosotros, nos unimos, Señor, a esta oración para que seas tú obrando, Señor, en la vida de Carla. Que sea, Señor, tratado, tal vez médicamente, tal vez ya se intentó, tal vez por medio de otras medicinas ya se intentó. Pero, Señor, tú tienes la última palabra y sabemos que tú tienes el poder también para liberar, para sanar de asma a Carla. Señor, pon tu mano de poder sobre ella. Pon tu mano, Señor, sobre tu hija y concede las peticiones de nuestro corazón. Tu palabra dice que todo aquel que se acerca a ti confiadamente recibe el oportuno socorro. Tu palabra dice que podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia. Tu palabra dice, Señor, que podemos pedir a ti y todo lo que pidamos en el nombre del Padre lo recibiremos. Pero confiamos, Señor, en tu amor y en tu misericordia. Mas no pedimos nuestra voluntad, sino ten misericordia. Ten misericordia de Carla. Señor, sánale del asma que tiene. Hermana Janet Grullón pide por su salud. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar delante de ti y decir, Señor, te necesito. Tengo un problema de salud, Señor, te necesito. Nuestra hermana está pidiendo por su salud. Y nosotros te pedimos, Señor, que bendigas a hermana Janet y que le permitas tener la sanidad en su cuerpo. No importa cuál sea, Señor, el problema que tenga, Señor, concede la sanidad de su cuerpo, Señor. Yo sé que será una mujer agradecida y delante de ti, Señor, levantará sus manos y dirá, Señor, gracias porque me has sanado. Señor, nuestra hermana confía en ti y ella dirá, gracias, Señor, porque me has sanado. Ten misericordia de tus hijos, Señor. Rafael Marroquín dice, pide oración porque pueda ser sano de la presión arterial alta. Nuestro hermano Rafael Marroquín, Señor, son muchas enfermedades las que tus hijos padecen, pero tenemos un Dios de poder. Señor, sabemos que hay tantas enfermedades, unas leves, otras graves, pero sabemos que tú eres un Dios de poder, que has creado nuestro cuerpo, que conoces, Señor, cada parte de nuestro cuerpo y sabes dónde está funcionando algo mal. Señor, nuestro hermano Rafael pide oración por sanidad, por problemas de presión arterial alta. Señor, permite que todo vuelva a la normalidad en su organismo. Señor, permite que su cuerpo, Señor, vuelva a la normalidad en su presión. Permite, Padre Celestial, de que todos los problemas de salud que puedan estar atacando, Señor, el cuerpo de nuestro hermano Rafael, Señor, él pueda ser sanado, que él pueda ser liberado. Escucha su oración, Señor. Padre Celestial, sabemos que es grande nuestras necesidades, grande, Señor, cada día más. Señor, nuestra salud es algo que probablemente es por lo que más pedimos, porque es donde nuestro cuerpo adolece. Señor, permítenos recibir la sanidad que te pedimos. Bendice a nuestro hermano Rafael, restáurele su salud, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano Hugo Molina dice que pide oración por sanidad de sus pies. Señor, nuestro hermano Hugo también ha estado delante de ti, Señor, muchas veces. Yo sé que su petición es constante por sanidad, por su familia, por la vida de sus hijos. Esta vez pide, Señor, por sanidad en sus pies. Tú conoces, Señor, los problemas que él pueda tener, pero él pide sanidad, Señor. Te pido, Padre, que obres en su vida, que le restaures, que le permitas tener el alivio, Señor, que él quiere. Sánale, Señor, de sus pies. Bendice su vida. Te agradezco, Señor, porque él es un hombre, un hijo tuyo, alguien que también, Señor, es dado a la oración, alguien que también te busca y sabe a quién clamar. Gracias te doy por él.
y te pido sanidad para sus pies, en el nombre de Jesús. Familia Rosales Álvarez también está pidiendo por fortaleza física y espiritual, y por Bianca Cartier. Padre Celestial, también pedimos por nuestra familia, amiga, hermana, la familia Rosales Álvarez. Padre, que seas tú obrando, Señor, en sus vidas. Ellos piden por fortaleza física, espiritual y por la vida de Bianca. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, su vida, que tú guardes, Señor, de todo peligro, que no permitas, Señor, que vengan acechanzas, que seas tú guardándoles de todo mal. Padre, piden por fortaleza física y espiritual. Tú sabes las condiciones a las que tus hijos se enfrentan, Señor, por la cual te están pidiendo fortaleza. Fortaleza, Señor, a tus hijos. Tú das fuerzas, multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna, dices tu palabra. Y a estas promesas, Señor, de tu palabra, nosotros nos aferramos. A estas promesas, Señor, de tu palabra, es que nosotros venimos, confiamos, tenemos ánimo de presentarnos delante de ti y decir, Señor, necesito de tu fortaleza. Señor, fortaleza espiritual, pide a esta familia. Y por Bianca, por la vida de Bianca, por favor, Señor, concede las peticiones de sus corazones. Concede, Señor, las peticiones de esta familia, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Los anuncios son, puede buscarnos en las redes sociales como Ministerio Evangélico Gloria de Sion, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Puede escribirnos también para mandar sus peticiones y testimonios. Es necesario ver también los testimonios, hermanos. Nosotros encantados, nosotros agradecidos con el Señor, oramos también y clamamos a Dios por todas las peticiones que mandan, pero también es necesario que manden sus testimonios, porque nosotros queremos saber de qué manera Dios ha obrado en la vida de cada uno de ustedes. Comparta también este programa con sus amigos, con sus familiares, para que el reino también, la palabra de Dios, sea extendida. El Señor nos ha mandado a predicar su palabra y a extender el reino. Es necesario que usted también comparta la palabra de Dios, comparta lo que el Señor hace en su vida y en la vida de sus seres queridos. Y no dejemos de orar y de estudiar su palabra. Que el Señor les bendiga.